¿Aaron Kaufman ya no quiere ver a Richard? En este video te contaré algunas curiosidades y secretos de Aaron Kaufman, cosas que nunca conociste y por fin conocerás. Número 1. Actualmente tiene 40 años. Nació el 26 de enero de 1982, mide 1.75 y pesa 65 kilos. Número 2. A la edad de tan solo 16 años modificó su primer auto, el cual fue una Jeep Cherokee. Número 3. Ha trabajado como imagen de publicidad para la empresa Magnaflow, un negocio dedicado a la venta de repuestos y herramientas para vehículos como camionetas Jeep y todos aquellos vehículos todoterreno. Número 4. Actualmente está trabajando como piloto de carreras para Oldsmobile F1. Los vehículos que mayormente está manejando esta empresa son camionetas muy viejas pero restauradas. Es un nuevo estilo de carreras que actualmente están surgiendo en Estados Unidos. Muchas de las carreras que realiza Kaufman se hacen en el desierto, conduciendo racers a gran velocidad. Número 5. Aunque su amor por los automóviles apareció desde una edad muy temprana, a Kaufman siempre le llamó mucho la atención ser un guardaparques, ser una de esas personas que están implicadas en la protección, práctica y preservación de todos los aspectos de áreas silvestres, culturales e históricos. Si Aaron no hubiera sido un mecánico, probablemente hubiera sido un guardaparques. ¿Crees que hubiera triunfado el dúo mecánico sin él? Número 6. Al lado de su excompañero Richard Rawlings, hizo una colaboración especial con Lego sobre muñecos minimalistas al estilo de esta empresa de juguetes. Actualmente es muy difícil de conseguir, siendo una pieza muy cotizada en el mercado de coleccionistas. Número 7. Hace poco hizo una restauración para un canal americano de más de 3 millones de seguidores, Daily Driven Exotics, que le encargaron modificar un Ferrari F12 berlineta. Mira cómo es que trabajó en este proyecto. Now, the turbo actually attaches itself to the outgoing exhaust and the incoming header, like the exhaust coming out of the head, into the turbo. So there's a couple ways that it's attached. This is amazing. First time driving the F12, like actually driving it. That's right, the twin turbo F12. Número 8. Una de las partes del programa del dúo mecánico que más disfrutó fue la parte en la que viajaban alrededor del país de Estados Unidos, cuando iban de un pueblo a otro buscando automóviles para remodelar o piezas difíciles de encontrar. Número 9. Realmente tiene un parecido muy similar al futbolista argentino Lionel Messi. No sé qué piensas tú, pero para mí es como Messi con una gran barba. Número 10. Actualmente sigue trabajando para programas de restauraciones, pero por medio de la plataforma de streaming de Apple TV. Su show se llama Shifting Gears with Aaron Kaufman, pero para Latinoamérica aparece como Cambio de Velocidad. Hay 2 temporadas disponibles, pero está por estrenarse la tercera. Número 11. Es un amante de los caninos. Tiene una mascota que lleva a todos lados y que lo acompaña en sus trabajos. Número 12. Uno de sus pasatiempos favoritos es dar un paseo con sus amigos en sus vehículos racers por el desierto. Otro de sus pasatiempos es rodar en bicicleta por montañas muy altas y rocosas. Le gusta sentir la adrenalina y realizar esas rodadas en bicicleta despiertan su emoción de riesgo mientras baja por las montañas tan empinadas. Número 13. Uno de los episodios más icónicos en donde participó en el dúo mecánico fue el del Corvette 68. Este es uno de los episodios más importantes porque incluso lanzaron una colaboración con Hot Wheels para crear un vehículo de colección. Es una joya muy cotizada porque tiene un costo aproximado de 600 pesos mexicanos, que son aproximadamente $30. Para mí es un auto con un costo muy elevado. Me gusta el dúo mecánico, pero sinceramente no lo pagaría. Cuéntame en la caja de comentarios si lo comprarías tú. Número 14. ¿Richard y Aaron se pelearon? Durante el programa del dúo mecánico, ellos dos mantenían una amistad muy especial. En los últimos días del programa, empezaron a tener algunas diferencias creativas al final de la filmación, después de que Kaufman dejó el set del dúo mecánico y desapareció de Gas Monkey Garage por completo. Dejó de frecuentar a Richard, pero Kaufman dejó muy claro que no tenía ningún problema personal con Richard. Estoy muy seguro de que esto no es así porque tiene mucho tiempo que no se reúnen.
Aaron le metió competencia a Richard cuando apareció en un nuevo programa llamado Aaron Needs a Job. Estoy seguro que la amistad entre ellos dos no es muy positiva que digamos. Revisamos la camioneta y les digo que está mejor de lo que podía esperar. Parece que está casi completamente original. Muy pocas veces las encontramos tan completas, limpias y con tan poco óxido. Compramos una de las últimas camionetas completas de Texas a buen precio. Aquí tienes. Yo hice mi parte. Aaron, ¿tú la cargas? Sí, Hey, miren eso. ¿Eso vamos a llevar a la muestra? interesante. Sí. ¿Qué tal? Rayos. Me gusta mucho. Oh, mira Sí, eso. me encanta. Número 15. Su taller Arc Life Fabrication se enfoca principalmente en la serie Ford F antigua. Actualmente está ubicada en Dallas, Texas. Número 16. La mayoría de las veces lo vimos en el programa con una gran barba. Bueno, aquí te dejo una foto de él totalmente rasurado. Número 17. En el taller de Discovery Channel estaba ganando $50,000 por cada episodio. Número 18. Algunas veces suele divertirse jugando videojuegos de carreras en la consola de PlayStation. Número 19. Otro de sus pasatiempos es la pesca. Número 20. En estos últimos años su vida ha cambiado bastante. Ha tenido mucho crecimiento laboral y demasiados proyectos que está construyendo, pero inconscientemente dejó de darle espacio a su familia. Hace poco publicó una imagen con su hijo y cuando la subió a Instagram se prometió a sí mismo convivir más con su familia. Número 21. Resto Mod Hair es su proveedor exclusivo de productos de aire acondicionado que utiliza para la remodelación y construcción de sus autos. Número 22. Aaron Kaufman se ve muy bien con el estilo de mariachi mexicano. Aquí te dejo una foto de él. Número 23. Todavía guarda con muchísima nostalgia y alegría aquellos recuerdos cuando participó en el dúo mecánico. Algunas veces se pone a ver los capítulos en la televisión. Número 24. Un auto muy legendario fue el Ford Falcon del 64 que utilizaba muchísimo Aaron durante el programa del dúo mecánico. Esto que te contaré te parecerá muy sorprendente. Después de su salida por Gas Monkey, realizó una subasta en eBay en donde vendía este emblemático auto a un valor de un poco más de $66,000 americanos. La persona que aceptó la subasta por la mayor oferta jamás le realizó el depósito, así que Aaron Kaufman prefirió mantenerlo hasta hoy en día. ¿Te gustaría saber la historia de este automóvil? Escríbelo en la caja de comentarios y suscríbete ahora mismo para estar al pendiente del video. Número 25. Gracias a todas sus participaciones en los programas de Discovery Channel, en sus negocios de restauración y en su participación de publicidad, actualmente su patrimonio es de $10 millones. Número 26. Muchas personas afirman que la situación que terminó con el programa de Fast and Loud fue la salida de Aaron, pues la mayoría de la audiencia seguíamos al programa por la parte de construcción y cuando Kaufman salió del programa, muchos fanáticos no le tomaron mucha importancia a lo que quedaba. Por consecuencia, el dúo mecánico se fue en decadencia. Estas fueron algunas curiosidades y cosas que probablemente antes de ver este video desconocías de Aaron Kaufman. Cuéntame en la caja de comentarios cuál fue la curiosidad que más te sorprendió. Si has llegado hasta este punto del video, quiero darte las infinitas gracias por ver este contenido. Y si te gustó, te invito a que pases a ver más videos nuestros sobre programas automovilísticos.